Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy el doctor Luis Fernando García Brand y bienvenidos a su programa El Derecho del Zurdo. El día de hoy vamos a hablar sobre derecho administrativo, particularmente sobre las funciones del Estado. Antes de entrar en materia, quisiera platicarles sobre Montesquieu. Este gran pensador francés decía y pensaba que cualquier persona o cualquier hombre que tiene poder tiende a abusar de él. Es decir, que todo aquel que tiene poder necesita límites para poder ejercer este poder sin que éste se convierta en un abuso del mismo. Bien, es por eso que existe una separación de los tres poderes del Estado, principalmente el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esta distribución de funciones es algo que ha sido solucionado por la misma Constitución. ¿Para qué? Precisamente para que aquellos que dictan o formulan las leyes no sean los encargados de aplicarlas ni de ejecutarlas. Además, que las ejecuta no pueda hacerlas ni juzgue su aplicación y además que el que juzgue no las haga ni las aplique. Todo esto para que exista una situación de legislación, de administración y de justicia como tal, dividida en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Además, es imprescindible que el poder estatal sea ejercido por órganos diferenciados, imparciales e independientes. Estos órganos diferenciados, por ejemplo, en el caso de los judiciales, son estructurados jerárquicamente, de manera que, por ejemplo, el presidente de la República llega a ser como tal el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea y la Armada de México. Esto en el artículo 11 de la ley de niveles de mando en el ejército y de Fuerza Aérea mexicanos, por lo tanto, estos no son independientes. Estas características de jurisdiccionalidad, legislatividad y administratividad son parte de la división de poderes. Como tal, en caso de jurisdiccional, la decisión con, digamos, fuerza de verdad legal de una controversia de otras partes también puede ser ejercida por el mismo Poder Ejecutivo. En cuanto, por ejemplo, el artículo 18 constitucional expresa que es inviolable la defensa en juicio de la persona y los derechos y lo reafirma en el artículo 95. Este prohíbe que el Poder Ejecutivo ejerza funciones de tipo judicial. Además, debe de, como tal, abocarse al conocimiento de causas pendientes y a restablecer las fenecidas. Aún a pesar de que se parezcan en cuanto a la actividad jurisdiccional, no tienen el mismo régimen jurídico y no pueden ser definidas con función jurisdiccional como tal. La administración no se ejerce en ningún caso la función jurisdiccional, pero por ejemplo en el Congreso existen dudas si el único caso en el que el Congreso ejerce funciones jurisdiccionales es en el caso del juicio político. Por ejemplo, el Poder Legislativo no ejerce como tal un poder jurisdiccional. Bien, en el caso del Congreso del Estado, pues, sí existen dudas de esto, y en el juicio político la remoción del funcionario público se cuenta como tal como un acto administrativo. Es decir, el Poder Judicial como tal es integrado por órganos imparciales, la contienda de los sujetos a órganos superiores, como por ejemplo el Poder Ejecutivo, no ejerce una función judicial. Sin embargo, por ejemplo, el Poder Legislativo tampoco ejerce una función judicial, pero el Poder Judicial sí ejerce una función jurisdiccional como tal. Esta función jurisdiccional, hecha por un órgano imparcial e independiente, tiene dos elementos principales, el orgánico y el material. El material es el sustancial de contenido y el orgánico es aquel que realiza la función, como por ejemplo el caso de los jueces, los órganos imparciales e independientes. En cuanto a la función legislativa, existen normas jurídicas o imperativas que distan, por ejemplo, de los reglamentos. Estas normas jurídicas están destinadas a todos los individuos, es decir, que tienen una pluralidad, a todos los individuos les compete. En cuanto al Poder Ejecutivo, cuando se consideran los reglamentos, se emiten normas emitidas por la misma administración y la contradicción de estas mismas puede considerarse como un acto antijurídico, mientras que una ley como tal puede apartarse de otra ley sin ser antijurídica simplemente porque una ley deroga a la otra ley a la que se opone. Esta diferencia entre ley y reglamento demuestra que el concepto de tipo jurídico de función legislativa no puede comprender a los reglamentos a pesar de su similar contenido. Bien, esto significa, por ejemplo, que en el artículo 14 de la Constitución gozan los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Simbólicamente, el Poder Ejecutivo no tiene una función legislativa. Los órganos administrativos que ejercen función legislativa en el caso del Poder Judicial se encuentran en la misma situación, pero estos reglamentos no tienen el mismo régimen jurídico de las leyes ni pueden oponérsele
porque están jerárquicamente por debajo de las leyes. La jurisprudencia tampoco puede considerarse como una función legislativa como tal, pues no es como tal una regla general, sino más que nada un criterio en el cual se han llevado a cabo o la reiteración de este criterio se ha interpretado de forma especial en un orden jurídico. Es por eso o es importante que los jueces sean como tal independientes, es decir, que es inadmisible que ellos pretendan que un juez se deba someter a criterios que hayan sido anunciados por la Cámara de un fallo de tipo plenario, es decir, que los jueces no estén sujetos a órdenes o instrucciones de nadie. Bien, por lo tanto, el Poder Judicial como tal tampoco ejerce una función legislativa. El Poder Judicial no realiza ninguna función legislativa. Finalmente, la conclusión de que la función legislativa es en sentido jurídico es la única realizada por el Poder Legislativo. Tiene un elemento material y orgánico también, y este elemento material, el contenido de la función, y el elemento orgánico que es aquel al que esta función es única del Poder Legislativo. Bien, en cuanto a la función administrativa, se encuentra o consiste en el dictado de normas jurídicas esenciales, la actuación material de los casos que se le presentan. En el caso del Poder Legislativo, las cámaras nombran y renuevan su personal, organizan y administran la imprenta, por ejemplo, la biblioteca del Congreso, las empresas de instrucción, los materiales de libros, y se encuentran de alguna manera realizando una función típica administrativa. Por lo tanto, el Poder Legislativo sí ejerce una función administrativa como tal. En cuanto al Poder Judicial, existen muchas funciones administrativas dentro del Poder Judicial, como por ejemplo un nombramiento, en la dirección y remoción de personal, los suministros, papel, libros, máquinas, etcétera, la construcción de obras, por ejemplo, la edición de fallos o alquilar, por ejemplo, un edificio idóneo para los juzgados, por ejemplo. Como tanto, el Poder Judicial sí ejerce como tal una función administrativa. En el caso del poder administrativo directamente, se realiza la mayor parte de las funciones administrativas. Por lo tanto, el poder administrativo o el poder ejecutivo sí ejerce una función administrativa. En resumen, por ejemplo, podemos decir que el poder ejecutivo sí realiza funciones administrativas, el poder legislativo sí realiza funciones administrativas, el poder judicial sí realiza funciones administrativas, pero por ejemplo, el poder judicial realiza funciones jurisdiccionales. El Poder Ejecutivo no realiza funciones jurisdiccionales, el Poder Legislativo tampoco realiza funciones jurisdiccionales, el Poder Ejecutivo tampoco realiza funciones legislativas y el Poder Legislativo tampoco realiza funciones legislativas como tal. Es interesante marcar esa parte. Como tal, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, su función administrativa es casi el 100% de su actividad. En el Legislativo tenemos casi un 75% de funciones legislativas y solamente un 25% de funciones administrativas. O el Poder Judicial pudiera tener un 75% de funciones jurisdiccionales y solamente un 25% de función administrativa, propia de la misma función jurisdiccional que tiene el mismo Poder Judicial. Otras funciones, como el caso de las funciones económicas y sociales, son como tal fuera de todas las funciones anteriores y se van a, como tal, restaurar estas funciones formales, las cuales son los alcances que tiene cada una de estas mismas funciones. Como tal, por lo tanto, podemos decir en resumen que la teoría de la división de poderes tiene por finalidad lograr que el poder contenga al poder, dividiéndolo en órganos diferentes que refrenen recíprocamente para así asegurar la libertad. La división de poderes se transmite en una división de funciones que en lo esencial supone que el que hace las leyes no las ejecute ni las juzgue, que el que las ejecute no las haga ni las juzgue y que el que las juzgue no las haga ni las ejecute, como ya hemos dicho. La división de funciones va acompañada de una división de órganos legislativos, que son administrativos, órganos dependientes y judiciales, que son los órganos imparciales, ajenos a la contienda, ante ellos discutida.